Hola a todos, soy Ignacio Mandujano, psicólogo de la Universidad de Viña del Mar. Y bueno, hoy los voy a invitar a trabajar un poco lo que es el proyecto de día. Bueno, ahí les voy a comentar un poco respecto a mi experiencia en el campo y todo. Es una información extremadamente importante para tomar decisiones y para saber qué es lo que van a hacer después de que salgan de cuarto medio. Así que yo les invitaría a que obviamente tomen nota y obviamente puedan sacar lo mejor que puedan de esta oportunidad, ¿ya? Así que bueno, voy a compartir entonces ahora la presentación. Y bueno, lo primero agradecer a la universidad porque la universidad entrega este servicio de forma gratuita para los colegios. eh, y evidentemente yo he trabajado esto con ellos mucho tiempo y la experiencia ha sido bastante buena y hemos tenido buena recepción por parte de los alumnos que han podido aclarar sus dudas. Así que, nada, un agradecimiento a la universidad y obviamente que aprovechen esta oportunidad. La temática de hoy obviamente es proyecto de vida, y proyecto de vida, ¿por qué? Porque evidentemente es lo más importante a la hora de considerar qué es lo que voy a hacer. Ya, si yo no tengo un proyecto de vida, evidentemente que las cosas se van a complicar. Por eso, lo central de esta charla tiene que ver con la toma de decisiones y cómo el proyecto de vida me ayuda a mí a tomar mejores decisiones. ¿Ok? Bueno, en cuanto a mí, bueno, ya dije mi nombre al inicio, pues soy Ignacio Condujano, soy psicólogo de la misma universidad, estudié ahí, me egresé y también he trabajado muchos años con la universidad. Soy coach en programación y lingüística, certificado internacional, eh, y he dado muchas charlas, he visitado, no sé, por lo menos 150 colegios, he trabajado con empresas, capacitaciones, charlas en diferentes hoteles, etc. ¿Ya? Y lo importante acá es que he dado programas vocacionales para cuarto medio y además he sido profesor jefe. ¿Ya? Una vez tomé un curso en básica, lo saqué hasta cuarto medio y fue una hermosa experiencia de vida que obviamente se ha sumado a la experiencia profesional que uno tiene. Así que hay algo que para mí ha sido como re importante y creo que valida un poco más el trabajo que se hace en educación. Así que bueno, más que nada eso. Y si se dan cuenta, todo lo que he hecho está centrado en educación y en orientar. Así que bueno, ahora yo en esta charla obviamente les voy a resumir muy brevemente qué es lo principal que tienen que considerar ustedes para poder saber qué es lo que pueden hacer a futuro. Bueno, a base de introducción, quiero que lo vean esto como una especie de historia, así como la historia de ustedes, ¿ok? Donde se da origen a nuestra vida, ¿cierto? Y donde nace esta persona que tiene un cúmulo de potencialidades por descubrir, ¿vale? Si ustedes son seres que son perfectos como son únicos, son especiales, ¿cierto? Tienen particularidades que los diferencian del resto de las personas, pero además de eso están llenos de potencialidades que ustedes deben descubrir, ¿ya? Capacidades, cosas que puedan lograr, transformarse como persona, desarrollarse, etcétera. Están llenos de capacidades y ustedes tienen que ir descubriendo eso. Es impresionante la cantidad de cosas que una persona puede aprender, la cantidad de maneras en la que una persona se puede desarrollar, y en la medida que ustedes cada día se vayan empujando un poco más, se van a dar cuenta que siempre pueden lograr cosas que antes pensaban que quizás no podían, ¿ya? Y evidentemente es un mundo por descubrir, cosas por hacer, metas que lograr, etc. Entonces la idea es entender esto desde esa perspectiva, de qué es tu vida, y en el fondo tienes que ir como a por ella, a descubrirla, plantearte objetivos, ¿cierto? Y desarrollarte. Bueno, para partir, me gustaría hablar de lo que es el proceso de empoderamiento. ¿Ya? El empoderamiento es básicamente nuestra capacidad de poder hacer algo. ¿Ya? Es qué tan qué tan empoderados estamos para hacer algo. ¿Ya? Nuestro poder, la capacidad que nosotros tenemos para hacer algo. Entonces, ¿por qué muestro esta imagen? Porque cuando nosotros somos niños, somos muy pequeños, ¿ya? Nosotros tenemos cero poder sobre nuestra vida, cero, ¿ya? ¿Por qué? Porque dependemos de otras personas para poder subsistir. A diferencia de otras especies de animales que, por ejemplo, nacen y no necesitan a sus padres, algunos sí, nosotros sí dependemos completamente de nuestros papás, no podemos estar solos, de hecho un bebé no podría sobrevivir por sí mismo, no tendría cómo alimentarse, cómo obtener alimento de ningún lugar, de ningún tipo, sortear tampoco el frío, porque tampoco tenemos como manera de sortear eso, ¿se entiende? En cambio hay otros animales que nacen y algunos ni siquiera necesitan ver a sus papás y pueden estar solos, algunos nacen y ya a las horas empiezan a caminar. Es muy distinto lo que nosotros vivimos en comparación a otras especies animales,
ya somos como muy frágiles en nuestras primeras etapas. Entonces, lo que quiero que entiendan sobre esto es que tenemos cero poder sobre nuestra vida, cero, 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 cero cuando nosotros llegamos a este mundo. Es una situación de dependencia que es absoluta. Entonces, la escala de empoderamiento, de este proceso de empoderamiento que yo estoy diciendo, estamos en lo más bajo posible, ¿ok? Sin embargo, esto después empieza a cambiar con el tiempo. Entonces, ya empezamos a crecer, empezamos a caminar, empezamos a comer solo, empezamos a socializar, a aprender el lenguaje, etc. ¿Ya? Y cuando nosotros llegamos a cierta edad, a nosotros nos envían a un lugar que se llama colegio, donde en este lugar a nosotros nos enseñan el conocimiento que hay hasta la fecha, ¿cierto?, sobre el mundo que nos rodea. Entonces nosotros podemos conocer de qué se trata este mundo en el que nosotros nacimos. ¿Ya? Y ahí nos enseñan a través de las ramas del conocimiento que le ponen nombre, obviamente, de matemáticas, biología, no sé, lengua, etc. ¿Ya? Pero es un montón de conocimiento que obviamente nos pasa en el colegio y que es para que nosotros conozcamos este mundo en el que nosotros nacimos, ¿ya? Básicamente, hablar correctamente, reglas gramaticales, ortográficas, etc. ¿Ya? Y bueno, a pesar de que en esta etapa, esta etapa del proceso de empoderamiento, nosotros avanzamos más, ¿ya? Porque podemos caminar solo, comer solo, decir lo que queremos, comunicarnos, etcétera, aún no es suficiente, ¿ya? Porque, por ejemplo, no tenemos todo nuestro porte físico como para que nosotros nos podamos defender por nosotros mismos, ¿ya? Tampoco tenemos las herramientas cognitivas como para hacerlo, ¿ya? No estamos completamente desarrollados emocionalmente, etcétera. De hecho, el cerebro humano se termina de desarrollar aproximadamente como a los 23, 25 años, así que toma tiempo para que una persona pueda estar como completamente desarrollada. De hecho, en la adolescencia, que es una etapa de riesgo, ¿cierto? Porque son más proclives a consumir drogas, porque sus amigos les dicen, ir a fiestas, estar en situaciones peligrosas, eh, o hacer cosas sin pensarlas, es porque hay una zona del cerebro que se encarga de que el individuo pueda pensar en la consecuencia de las acciones, pueda pensar en el futuro, etc. Y esa zona es la corteza prefrontal, que es una capa que hay acá, más o menos hasta la frente, una última capita neurológica que termina de desarrollarse, ¿ya? Por eso en la adolescencia a veces se dice, oye, pero ¿por qué no piensas antes de actuar? ¿O por qué no hiciste esto? Ya, porque obviamente esa zona del cerebro aún no está completamente desarrollada. Y por eso también a ustedes les cuesta mucho pensar a veces a futuro, así como que a veces uno vive el día a día en la adolescencia, pero usualmente los adultos, por ejemplo, pensamos, no sé, planificamos 3 años en el futuro, 5 años en el futuro, o veintitantos años en el futuro, de repente cuando uno se compra una casa o cosas por el estilo, uno puede hacer planes, ¿ya? Y esa habilidad de pensar en el futuro, usualmente en la adolescencia no se tiene, pero es por motivos neurológicos, ¿ya? Así que si de repente se dan cuenta que les cuesta mucho pensar en qué hacer y todo el rollo, bueno, ya ahora van entendiendo un poco por qué. Entonces, ¿en esta etapa están más empoderados? Sí, pero no es suficiente aún, ¿ya? Sin embargo, hay una última parte, ¿ya? De este proceso de empoderamiento que es justamente en el que están ustedes, ya cuando se está terminando el colegio, se acercan al final de cuarto medio, etc. ¿Y qué es lo que ocurre acá? ¿Ya? Lo que ocurre es que, obviamente, cuando tú cumples 18 años en una sociedad, termina el colegio, lo que sea, la sociedad te dice, bueno, tú ya eres libre, entonces tú ya puedes hacerte cargo de tu vida. Entonces, si tú cumples 18 años, en la legislación chilena, obviamente, tú eres libre de hacer lo que tú quieras con tu vida, pero a la vez tienes que hacerte responsable por las acciones que tú hagas. Entonces, por ejemplo, las consecuencias de las cosas van a ser muy distintas de ahora en adelante. Si tú, por ejemplo, en el colegio hacías algo que no fuera lo correcto, lo más probable es que te llamen a tu apoderado, ¿cierto? Te dicen niño malo, castigado, no sé, no sale el fin de semana, listo, ya, fue. Pero si tú te mandas un error bastante grave fuera de lo que es la etapa previa de la etapa de empoderamiento y lo haces de manera adulta, ya es cárcel, ya son problemas legales, entonces ya no es tan, ya no es tan chistoso, ya es un poco más grave, ¿ok? Entonces las consecuencias son distintas, las consecuencias son radicalmente distintas, porque el poder acarrea esa responsabilidad. Ya tú, la sociedad te dice, tú eres libre, tú tienes el poder de hacer lo que tú quieras con tu vida, pero tienes que hacerte cargo y responsable de lo que tú hagas como un adulto. Se te reconoce como un adulto, pero también tienes que pagar las consecuencias como un adulto. ¿Ok? Y eso es una burbuja que cuesta romper desde el colegio adelante, porque en el colegio siempre hay alguien que te manda, siempre hay alguien que te dice lo que tienes que hacer, ya sea tus papás, tus profesores, el colegio, quien sea. Siempre la responsabilidad ha estado como desde fuera, de hecho tus papás se hacen cargo de ti, etcétera,
Sin embargo, ahora es como, eres tú el que tiene que tomar las decisiones, eres tú el que tiene que pagar las consecuencias, etcétera. ¿Ya? Entonces, es un cambio en la burbuja que uno tiene bastante fuerte. O sea, uno ya no puede andar responsabilizando al resto, sino que uno tiene que responsabilizarse. Entonces, por eso es una etapa de poder y conciencia. Tú adquieres el poder, pero también tienes que ser consciente de lo que ese poder tiene en ti. Y tal como decía en el inicio, es tu vida. O sea, tú eres el que va a ver qué va a hacer con su vida, qué quieres, si quieres trabajar en área privada, pública, te quieres dedicar a un deporte, no sé, lo que sea. ¿Qué vas a hacer con tu vida? Es un mundo de potencialidades. Ahora es cuando llegó el momento en que tú tienes que decidir. ¿Ok? Entonces, van a empezar a aparecer un montón de preguntas que son necesarias. Una de las ideas de esta charla es que es como incomodar un poco y mover el piso, ¿ya? Porque si yo creo que de repente uno está como muy seguro de lo que uno quiere hacer, sin hacerse estas preguntas, es como un poco sospechoso, ¿ya? La idea de esta charla es que ustedes se lleven muchas preguntas, que lo reflexionen, y aunque se te mueva un poco el piso, es mucho mejor que te pase eso a que no te hagan las preguntas. Y después se van a dar cuenta por qué, ¿ya? Entonces, algunas preguntas que empiezan a aparecer en este tiempo es, por ejemplo, ¿qué espero de mi vida? ¿Ya? ¿Qué hago después de salir del colegio? ¿Quién soy? ¿Hacia dónde quiero ir en términos de mi desarrollo personal? ¿Qué es lo que quiero hacer? ¿Qué cosas me hacen feliz? ¿Cuáles son mis objetivos, por ejemplo, que quiero lograr en mi vida? Mis objetivos son de mediano plazo, corto plazo, largo plazo. Vamos a hablar un poco de eso. ¿Y por qué persigo este objetivo? ¿De dónde nace esto que yo estoy buscando en mi vida? ¿Ok? Y obviamente, ¿qué necesito para llegar a ver? Aquí una pregunta súper importante que en un momento también lo vamos a ver. Ahora, ¿cuál es el problema que enfrentan todos los chicos de cuarto medio? ¿Ya? El gran problema es la toma de decisiones. ¿Ya? ¿Qué hago ahora que salgo del colegio? ¿Cuál sería la mejor decisión de acuerdo a quién soy, etcétera? Es difícil. ¿Okay? Todos los chicos de cuarto medio pasan por este proceso. Sin embargo, hay una forma de poder tomar mejores decisiones y esa forma es el autoconocimiento, ¿ya? En la medida que las personas tienen mayor autoconocimiento, es más fácil tomar decisiones, así de simple. Y por eso también hay gente que gasta mucho dinero en libros de autoayuda, en charlas, en retiro, cosas por el estilo, ¿ya? Porque es súper importante, en la medida que uno se cultiva, uno se desarrolla, uno aprende más sobre sí mismo, puede tomar mejores decisiones y ver las cosas de una manera mucho más clara. Entonces, en esta charla, yo les voy a dar 5 preguntas para que ustedes puedan tomar mejores decisiones. ¿Ok? Recuerden esto, lo verdaderamente importante son las preguntas que nosotros nos podamos plantear y el cómo y dónde podemos encontrar respuestas a esas preguntas. ¿Ya? Yo le voy a dar estas preguntas y le voy a decir cuáles son las consecuencias de que no se hagan estas preguntas, cuál es la importancia y más o menos qué pueden hacer para poder ir resolviendo todo esto. ¿Ya? Entonces, vamos a partir por las preguntas y obviamente vamos a hablar del tema del autoconocimiento. La primera pregunta va a sonar como muy mística, filosófica, pachamámica, espiritual, pero es mega importante, ¿ya? Y es ¿quién soy? ¿Por qué? Yo no puedo partir con ninguna de las preguntas que yo les voy a mencionar si yo no parto por esta pregunta, es la más básica de todas. Requiere un trabajo de autodescubrimiento, requiere saber cuáles son mis habilidades, mis debilidades, cuáles son mis límites que tengo hasta ahora, en qué situaciones funciona mejor, en cuáles no, cuáles son el tipo de personas que yo quiero al lado mío, qué tipo de personas, por ejemplo, me rodean, son, no sé, personas que van conmigo o no, etcétera. O sea, son muchas preguntas que uno tiene que plantearse. Y esta pregunta es importante porque en el futuro, cuando ustedes vayan a estudiar algo, ya sea, no sé, universitario, técnico, vayan, no sé, Fuerza Armada, o quieran emprender o lo que sea, se necesitan habilidades para cada una de esas cosas. Y ustedes tienen que saber cuáles son esas habilidades que se requieren, y si es que ustedes las tienen o no. Y si es que también la pueden desarrollar, ya, si que tienen algún camino avanzado, etc. Porque no saco nada con meterme a estudiar algo en el cual mis habilidades no están trabajadas, no están desarrolladas o no van derechamente conmigo. Por ejemplo, si, no sé, las matemáticas nunca han ido conmigo, es muy probable que yo me meta a estudiar en ingeniería. Sin embargo, y aquí quiero comentar algo, es muy común ver chicos que se meten a carreras, por ejemplo, supongamos, siempre me toca verlo con ingeniería comercial, que se meten en ingeniería comercial porque es una carrera que les va a dejar plata supuestamente, y es como está la presión social de que tú tienes que ganar dinero y todo el rollo, y los chicos se meten a estudiar, no sé, ingeniería comercial, y después se dan cuenta de que no era nada lo que ellos querían.
que no iba con sus habilidades, le empieza a ir mal en algunos ramos, y ahí empiezan a ocurrir algunos problemas. Entonces, claramente no te hiciste la pregunta, o sea, ¿quién eres tú? ¿Hacia dónde van las cosas? Y si esa carrera resuena contigo. Porque si te das cuenta, a mitad de carrera, o a, no sé, a finales de la carrera, va a ser un golpe muy fuerte para ti y también para la familia. Porque es un gasto, obviamente, muy alto en términos familiares. Entonces, hay que preguntarse esto antes de estudiar. Hay que preguntarse realmente quién soy, cuáles son mis habilidades, hacia dónde apuntan, a qué le puedo sacar provecho. Y eso le puedo preguntar a mucha gente. Le puedo preguntar a mis amigos, familiares, le puedo preguntar a mis profesores que me retroalimenten, puedo hacer test, puedo hacer un montón de cosas. ¿Ya? O sea, vale decir, puedo obtener mucha información. Hay tres cosas que yo le recomendaría a ustedes que pueden hacer para tener más atención sobre esto y poder obtener más información sobre uno mismo, etc. Yo creo que tienen que poner atención sobre la palabra, que se refiere como a las cosas que ustedes hablan en el día a día. ¿De qué hablan usualmente? ¿De qué les interesa hablar? ¿De qué cosas no les interesa hablar? ¿Con quién conversan ese tipo de cosas? Etcétera. ¿Cuáles son las temáticas que a ustedes les interesan? Fíjense lo que les estoy diciendo, pongan atención a eso, ¿ya? A todo esto, yo siempre recomiendo que ustedes tengan una libreta, un cuaderno o algo en el que ustedes puedan ir anotando sus reflexiones o las conclusiones que van sacando del análisis que ustedes hagan de ustedes mismos, ¿ya? Porque es súper importante que ustedes lo hagan. Porque estamos hablando de tu proyecto de vida, de ti mismo, es como, no sé, como lo más importante de la vida. ¿Sí? Como, si tienes que anotar, si tienes que reflexionar, hazlo, déjalo en el papel y después le vas dando vuelta y vas sacando cosas, ¿ya? Entonces, pueden tomar nota de las cosas que a ustedes les interesan hablar, las que no les interesan hablar, etc. Pensamiento, ¿a qué se refiere esto? Por ejemplo, no sé, ¿cuáles son los valores que, por ejemplo, yo tengo en mi vida? ¿Cuáles son las creencias que tengo sobre la realidad? ¿Por qué tengo la religión que tengo? ¿Por qué tengo las creencias políticas que tengo? Etcétera. ¿De dónde nace? ¿Nace de la influencia de mi familia? ¿Nace de la influencia de la sociedad? ¿De dónde nació esto? ¿Nació porque yo lo quise o nació porque otras personas fueron inculcándolo en mí y yo simplemente lo acepté? Tengo que ser capaz de desligarme de lo que es externo y de lo que soy yo. ¿Ya? Eso es un trabajo súper importante en términos personales. Y los actos. Los actos son los que nos definen a nosotros. ¿Ya? Por ejemplo, yo me acuerdo que siempre iba a los colegios y les decía a los chiquillos, no sé, ¿quién preferiría estar en su casa acostado viendo una serie, comiendo, en vez de estar en el colegio? Y los chicos, bueno, ahora obviamente estamos en pandemia, es distinto, quizás ahora quieren estar en el colegio, pero antes como que los chiquillos en verdad les daba lata levantarse, ir al colegio y todo el tema. Y ellos decían, sí, en verdad preferiría estar en la casa, es mucho más cómodo, etc. Entonces yo les decía, bueno, evidentemente eso es lo que tú dices que te gustaría hacer, ¿vale? Es decir, estar haciendo algo mucho más cómodo y mucho más fácil que venir al colegio y gastar muchas horas en ramos que quizás no te gusten, etcétera. Pero al final del día lo hacen, ¿ya? Lo hacen, vale decir, están ahí en el colegio estudiando, están gastando su tiempo y energía en eso, ¿ok? Porque el acto es el que nosotros nos define, ¿ya? Nosotros podemos decir mil cosas sobre el colegio, pero igual terminamos yendo al colegio. Y y algunos dicen, es que me obligan, no, pero es que tampoco están así. Yo conozco muchos chicos que han abandonado el colegio o que llegan al colegio y después se van a otro lado. Y, y eso se da, ¿ya? Entonces, que tú estés ahí tratando de terminar el colegio, o incluso que estés viendo esta charla, dice que en tu acto que probablemente te interesa la educación. Y puede ser por algunas cosas. Puede ser porque quizás te va a permitir a ti tener un futuro mejor, te va a permitir tener una profesión, ganar tu dinero, etcétera, ¿ya? Entonces quizás tú entiendes el valor de la educación y por eso es importante para ti. Por tanto, tu acto refleja que es importante para ti. ¿Ya? A mí el acto me dice que a ti te interesa algo llamado educación, por algún motivo y cual sea, ¿ya? Entonces, por mucho que los chiquillos de repente digan, no, es que a mí no me preferiría estar haciendo otra cosa, lo que sea, la verdad es que probablemente después volverían al colegio porque se dan cuenta de que sí me importa. Entonces, el acto sí es el que marca la diferencia, entender el por qué uno hace lo que hace, ¿ya? Entonces, estas son las 5 preguntas más importantes. Vimos la primera, ¿cierto? ¿Quién soy? Luego viene la pregunta, ¿qué es lo que quiero? ¿Qué cosas me hace feliz? ¿Qué elecciones debo tomar? ¿Y qué valores sustentan mis decisiones? ¿Ya? Vamos a ver dos preguntas que son súper importantes y aquí me voy a explayar un poco para que lo entiendan. Ya.
Vamos a hablar sobre la pregunta de qué es lo que quiero y qué cosas me hacen feliz. Ya, supongamos que ustedes, alumnos inteligentes, estudiosos y esforzados de la media, ya, voy a asumir eso de ustedes que son alumnos muy estudiosos y responsables y todo, ¿ya? Terminan la media de forma exitosa. Entonces ustedes van, terminan el colegio, ¿cierto? Le pasan su cartón, viven la licenciatura, todo muy bonito, sus papás súper emocionados, etc. ¿Ya? Entonces ahora van y se meten a la universidad, ¿ok? Entonces se matriculan, etcétera, y ahora son estudiantes universitarios. Bueno, la universidad, para que lo sepan, el primer año es bastante difícil porque es una especie como de coladero. Entra mucha gente a la universidad, entonces como que hay mucho trabajo, la exigencia es muy distinta al colegio y varios caen, ¿ya? Entonces, a veces puede ocurrir que, no sé, en primer año hay 180 alumnos, supongamos, y al segundo año ya hay 80, así como 100 fuera, ¿ok? Pero yo asumo que ustedes son alumnos inteligentes, estudiosos, esforzados, ¿cierto? Responsables, y en esta historia ustedes van a pasar primer año de universidad. Pasamos primer año de universidad. Segundo año de universidad, ¡bam! Tercer año de universidad, ¡bam! Cuarto año de universidad, ¡bam! Siguen siendo responsables y todo el rollo, ¿ya? Quinto año de universidad. En quinto año, ustedes van a tener que hacer una maravillosa cosa que se llama tesis, práctica, y para la tesis uno tiene que, es como el punto culmine de todo lo que uno ha estudiado en su vida, de todo lo que uno ha estudiado en su carrera y todo eso, y que de verdad uno va a sacrificarse haciendo su tesis. Entonces, como en mi historia ustedes son alumnos inteligentes, estudiosos, esforzados y responsables, ustedes van a leer mucho, van a trabajar mucho y van a hacer una maravillosa tesis, ¿ok? Y esa maravillosa tesis la van a revisar, ¿cierto?, los profesores de la universidad, y como en mi historia ustedes son muy buenos y responsables, ¿ya? Hagamos que a ustedes les fue bien en la tesis. Les fue muy bien en la tesis y además les fue muy bien en la defensa de la tesis y en las prácticas profesionales. Entonces ahora son aptos para poder desempeñar ese trabajo. ¿Ok? Vamos. También fueron a la ceremonia de titulación, ¿cierto? Le dieron su título, su papá súper feliz, llorando, todo emocionado, se sacan fotos, todo lo que ustedes quieran, porque pasaron todo el proceso y fueron exitosos, a diferencia de quizás muchas personas que llegaron en el camino. ¿Ya? Y ustedes lo hicieron bien. ¿Ok? Entonces eres profesional, tienes tu título, puedes ir a buscar trabajo, etc. Y resulta que vas y te llaman. Te llaman a un trabajo, tú vas bien con tu maletín, bien vestido, ¿cierto? Y vas a tu primer trabajo. De hecho, bueno, aquí colgaste tu título en la pared, ¿cierto? La emoción, lo típico de los primerizos. Y vas a tu trabajo, te pones a trabajar, bien, pasan días, semanas, meses, haciendo lo que siempre te enseñaron a hacer. Y de repente te diste cuenta que quizá no era un trabajo que te gustaba mucho, ¿ya? Es siempre lo mismo, quizá era como un poco rutinario, quizá no era lo que a ti te interesaba. Todos los días más o menos era como lo mismo, era una carrera que quizás no te permitía hacer otro tipo de cosas, etcétera, era como siempre rutinario. Entonces terminas aburrido, ¿ya? Te das cuenta que no te gusta tu carrera. Pero, ¿qué vas a hacer? O sea, fueron 5 o 6 años, fueron muy sacrificados, ¿cierto? Y volver a estudiar una carrera en 5 o 6 años, volver a gastar el dinero, mejor me quedo trabajando en lo que estudio. Y así, quizás terminas trabajando de forma triste, fome, aburrida y con una emoción, no sé, miserable durante el resto de tu vida. Y, en fin. Siempre que parto contando esta historia, como que los chicos piensan que la charla es como súper motivante, pero la verdad es que este escenario ocurre. O sea, ¿por qué digo esto? ¿Por qué les cuento esta historia? Porque este escenario ocurre y puede pasar, ha pasado y también les puede pasar a ustedes. ¿Y dónde está la falencia de esto? En que yo no me he hecho realmente la pregunta de qué es lo que quiero y qué cosas me hacen feliz. Si yo me meto en una carrera solamente porque vi que, no sé, me iba a dejar Luca, o porque mi familia me dijo, o porque son las carreras tradicionales, y resulta que estas carreras se supone que son exitosas, eso no necesariamente me va a hacer feliz, ¿ya? Hay carreras que son muy tradicionales, que son muy comunes, pero no necesariamente te van a hacer feliz. O que tu familia te diga necesariamente que tú estudias esa carrera tampoco te va a hacer necesariamente feliz, etcétera. Yo he conocido casos incluso de alumnas que a veces, por ejemplo, los mismos profesores le han dicho, oye, tú podrías ir por este lado, y eran sugerencias más que nada. Y esta chica, por ejemplo, una niña se metió a estudiar esa carrera y se dio cuenta a mitad de carrera que no le gustaba.
simplemente se había metido porque sus profesores le dijeron que, quizás podría ser, y se lo tomó como muy en serio. Y no se hizo esta pregunta, ¿ya? Simplemente se vio enfrentada a la PSU, tuvo que anotar carrera, etcétera, y puso las primeras opciones que se le vinieron a la mente de lo que la gente le dijo, y después resulta que se terminó saliendo de la universidad. Entonces, eso es lo que nosotros no queremos, ¿ya? Nosotros, para poder tomar buenas decisiones, tenemos que tener esto claro. ¿Qué es lo que tú quieres para tu vida y qué es lo que te hace feliz? Por ejemplo, acá, quizás esta persona, este caso de esta persona, no le gusta la rutina. Hay personas que sí les gusta la rutina. Por ejemplo, no sé, yo conocí personas que se han metido a estudiar contador porque es como un trabajo súper técnico, es un trabajo que no requiere como mayor creatividad y un trabajo que es como constantemente lo mismo. Y hay gente que le gusta ese orden y está bien para esa gente, ¿ya? Pero este personaje del que le estoy hablando a ustedes no le gusta la rutina. Entonces, ¿por qué se mete a una carrera en la que necesariamente va a tener que ser rutinario y que no va a poder cambiarse de rubro o no va a tener más opciones? Entonces, si se dieron cuenta, en esta parte ya le di algunas pistas de las cosas que no le gustaban a estas personas. Y ahí podemos sacar lo opuesto. Si a la persona no le gusta la rutina, si a la persona no le gusta estar haciendo todo el rato lo mismo, quizás debiera estudiar una carrera que le diera más margen de opción, que pudiera hacer distintas cosas, que pudiera cambiarse de rubro más fácil, que no necesariamente tuviera que hacer la misma cosa todos los días, etc. Y hay muchas carreras que te pueden ayudar a eso. Entonces, esta persona no iba con la carrera que realmente a él le podría hacer feliz. ¿Se entiende? Entonces, es necesario que para que uno no termine así, se haga estas preguntas. Estas preguntas son súper importantes, ¿ya? De hecho, les voy a decir algo. Hay una parte de una película de Walt Disney que me gusta mucho. Siempre hablo de esto en la charla. Walt Disney usualmente siempre da mensajes súper profundos en las películas y para nosotros pasa así como súper rápido, pero la verdad es que son mensajes súper profundos. Por ejemplo, en esta escena está el gato, ¿cierto? Está Alicia, perdida en este mundo que no conoce, y aparece este gato de la nada. Entonces Alicia le dice, ¿podrías decirme por favor qué camino debo seguir para salir de aquí? Ella quiere escapar del lugar porque está perdida, no sabe hacia dónde ir, etc. Y el gato le dice, esto depende en gran parte del sitio al que quieras llegar. Ella le dice, no me importa mucho el sitio. Bueno, entonces tampoco importa mucho el camino que tomes. Si se dan cuenta analizando este texto, este diálogo, ella solamente quiere salir de la situación. Entonces, para eso dice, dame un camino que seguir para salir de aquí. Y él le dice, pero es que para decirte un camino, en verdad tienes que saber hacia dónde quieres ir, cuál es tu objetivo, ¿cierto? Y este es el caso, por ejemplo, que le pasó a la alumna, ¿ya? Ella tomó primer camino que la gente le pudo haber dicho, pero no sabía si realmente era el lugar donde ella quería ir, ¿ya? Uno tiene que saber dónde uno quiere ir, uno tiene que saber qué cosas a uno lo hacen feliz, dónde uno va a estar cómodo, ¿ya? En qué contexto laboral tú vas a estar cómodo. Vas a estar más feliz solo, vas a estar más feliz trabajando en grupo, atendiendo gente, vas a estar feliz trabajando con materiales. ¿Cuál es el contexto en el que tú ves siendo feliz trabajando? ¿Ya? Y cuando tú ya sabes eso, ya puedes pasar a la cuarta pregunta, que es ¿qué lección debo tomar? Si yo sé lo que me hace feliz, si yo sé dónde quiero ir, puedo decir, ya, ¿cuál es la lección que debo tomar? ¿Cuáles son las opciones? Ya, mira, ¿sabes qué? Quizás no debería haber estudiado esta carrera, como el caso, supongamos, que le mostré recién, porque es como lo mismo todos los días, etcétera, y no me permite como ser creativo. Bueno, quizás podría ser chef, porque eso te permite cambiar el plato todos los días y ser creativo en la cocina y poder trabajar en más de un lugar a la vez, etcétera. Ando a saber, o sea, hay un montón de opciones. Por ejemplo, yo en mi caso, psicología, yo trabajo como para 3 o 4 lugares, entonces nunca hago lo mismo todos los días, ¿ya? De hecho, siempre tengo que dormir en lugares distintos porque todas las semanas trabajo en lugares distintos, ¿ya? Así que yo estudié justamente psicología porque me permitía hacer cosas distintas y no estar encerrado haciendo una cosa monótona, pero eso es porque va conmigo. Si a ti te gusta hacer lo mismo siempre y que no sea tan complicado lo que sea, está bien. Tienes que tomar las decisiones que vayan contigo, ¿ok? Entonces, hay muchas opciones. O sea, tú puedes estudiar una carrera universitaria, puedes estudiar una carrera técnica, puedes irte, no sé, a la Fuerza Armada, puedes estudiar, puedes hacer algo como emprender, levantar un negocio, puedes dedicarte al deporte. O sea,
Hay muchas, muchas opciones y carreras universitarias hay por montones. Hay tanta oferta de carrera, hay tanta gente, o sea, opciones, por ejemplo, después de titularte para especializarte en cosas aún más técnicas, hay una montaña de opciones, pero eso tienes que averiguar, ¿ya? Bueno, uno de los errores que había cometido esta chica es que no había buscado mucha información, entonces se metió a una de las primeras carreras que como les digo, le habían dicho a los profes y al final terminó mal, pero había muchas más opciones de las que ella creía que habían. Por eso es importante que ustedes se metan a investigar. Entonces, ¿cuáles son los pro tips que les puedo dar en este sentido? Busquen información, ¿ok? Métanse a la página de la universidad, vean las carreras, vean de qué trata, cuál es el perfil y comparen universidades, ¿ya? A veces va a ocurrir que hay universidades que son mejores que otras en ciertas carreras, ¿ya? O que tienen un perfil distinto. Entonces, tienen que averiguar cuáles son esas diferencias. Por ejemplo, saben, no sé, que las carreras, por ejemplo, están acreditadas, a diferencia, o sea, aparte de que las universidades estén acreditadas, hay carreras que también, las carreras también se pueden acreditar y pueden acreditarse durante años, pueden tener, no sé, profesores de excelencia, han averiguado incluso los profesores que les van a hacer clases, o la malla siquiera, para saber si es que la malla tiene algo que les guste a ustedes para especializarse. Tienen que tener esa información, no pueden llegar y tomarlo porque simplemente sí y porque, no sé, es una carga popular, porque ahí probablemente terminen como el caso que les estoy diciendo. Para evitar lo que le está diciendo este caso de una persona que estudia algo que no le gusta y después termina trabajando en algo que no le gusta, tienen que tomar estos pro tips, ¿ya? Comparen, ¿ok? Comparen lo que les decía las universidades, comparen las carreras, comparen las mallas, comparen los profesores, no sé, comparen becas, hay un montón de factores. Es tanta la información que yo llegar y tomar información a la rápida me va a llevar a un mal lugar, ¿ya? Cualquier camino que yo tome sin información va a ser terrible. Entonces tienen que hacerlo y tienen que comparar. Y una cosa que yo hago, bueno, en el colegio en el trabajo y también recomiendo cuando yo lo hago orientación en el colegio, es que entrevisten personas. Para mí eso es fundamental. De hecho, hay una cosa que nosotros hacemos en el colegio que se llama, eh, bueno, como una semana laboral, por decirlo así, en que los chicos tienen que ir a entrevistar profesionales de las áreas que les interesen y que vean cómo hacen su trabajo, lo acompañan al trabajo, ellos le explican, tienen que entrevistar a más de una persona, ¿ya? ¿Y por qué digo esto? Porque, por ejemplo, no sé, tú puedes entrevistar a una persona y esa persona te va a decir, no, es que el mercado está muy malo, no te metas a esta carrera, y resulta que después entrevista a dos o tres personas más y te dicen, no, esta carrera está súper buena, me han pagado bien. Entonces, tienes que comparar, volvemos al tema de comparar, no solamente la información que tienes de la universidad, sino que la información que las personas te dan del mercado, ¿ya? ¿Cómo están las cosas? Entonces, a veces quizá una persona le ha ido mal y te está diciendo, no, es terrible. Y sin embargo, otras tres personas te están diciendo que les va bien. Entonces, eso te hace dudar un poco de la información de la primera persona, ¿ya? Entonces, tienes que contrastar esa información. Si puede acompañar a alguien a su trabajo, a ver cómo lo hace, mucho mejor. A mí me ha tocado ver alumnos que, no sé, han querido estudiar una carrera y de repente me pasó, por ejemplo, con alumnos que han querido estudiar, no sé, supongamos medicina, ¿ya? Creo que me pasó una vez con una persona que quería estudiar medicina. Y fue a un hospital a acompañar a un médico y todo el tema y se dio cuenta que no era lo suyo, estaba en cuarto medio. Entonces, esa crisis vocacional le llegó así como los últimos meses de cuarto medio. Entonces, ¿para qué esperar a última hora para darme cuenta de esto? ¿Ya? Imagínese esa persona si no hubiera ido, ¿ya? Al hospital a ver de qué trata, a conversar con esta persona, quizás hubiera metido a estudiar medicina y después se hubiera dado cuenta en la práctica, quizás 2 o 3 años después de la carrera, o sea, de haber estado en la carrera, que no les gusta. Y eso hubiera sido un gasto de plata, de tiempo, de esfuerzo, que al final no habría sido exitoso para la persona. Entonces, tienen que averiguar esto, ¿ya? Tienen que comparar, tienen que hablar con gente, mucha gente, tienen que conversar con todas las personas que ustedes puedan de las carreras que a ustedes les interesan. Y obviamente comparar la información. Entonces, la clave es estos pro tips que les estoy dando, ¿ya? Y bueno, hay una última pregunta, que yo hablo mucho sobre esta pregunta en los colegios, entendiendo que es como la más importante, que es, ¿qué valores sustentan mis decisiones? Ya, ojo lo que les voy a decir ahora. Detrás de cada decisión que ustedes tomen sobre su vida hay valores, ¿ya? Eh,
¿qué es valor? No los voy a enredar mucho con definiciones técnicas, pero los valores son usualmente cosas que nos importan a nosotros y que funcionan como una guía de comportamiento para nosotros, ¿ya? Entonces, por ejemplo, supongamos la primera imagen. Yo digo, a mí me importa mucho el dinero. Entonces eso va a ser una especie de guía de acción para mí que me va a llevar a hacer todo lo posible para ganar dinero, elegir carreras que tengan que ver con ganar dinero y voy a estar todo hablando de eso y haciendo acciones como para ganar dinero. ¿Se entiende? Entonces, siempre los valores van a ser algo que a mí me importa y que van a ser una guía para todas las acciones que yo haga. Entonces, lo que yo quiero decir con esto es que tienen que saber cuáles son sus valores. Por ejemplo, para algunas personas ya puede que sea el dinero, para otras personas la familia, o puede que sea las dos. Para otras personas el éxito, los amigos, la cooperación, no sé, el tener esperanza sobre algo, cualquier cosa. Todas las personas tenemos valores que guían nuestra conducta. Y eso es lo que ustedes tienen que preguntarse. Y esos valores son los que nos hacen nosotros decidir más fácil. Si yo tengo mis valores súper claros, voy a poder decidir de una forma mucho más fácil, pero tengo que saber cuáles son, ¿ya? Tengo que saber, por ejemplo, la mayoría de la gente cuando yo les pregunto cuáles son los valores más importantes, me dicen familia, amigos, carrera, como ese tipo de cosas. Y eso está bien, ¿ya? Si lo tienen claro, genial, pero tienen que ser mucho más específicos sobre definir, por ejemplo, el tema de la felicidad. Por ejemplo, si yo tengo mis valores claros, yo puedo tomar decisiones de forma mucho más fácil, ¿ok? Pero hay una cosa que tienen que considerar, que mucha gente dice que le importa su felicidad o que es un valor importante para ellos, pero no siempre es así. Y eso es algo que ustedes van a tener que considerar. ¿Qué tan importante es la felicidad para ustedes? ¿Ya? ¿Han definido qué es felicidad para ustedes? ¿En qué situaciones son felices? Eso es algo que ustedes tienen que manejar. Entonces, tienen que definirlo, tienen que reflexionarlo, tienen que pensarlo, y luego de eso tienen que hacer que la felicidad como valor sea importante para ustedes. ¿Ya? Va a decir que ustedes tomen decisiones para ser felices. Por ejemplo, yo puedo decir, ya, supongamos, el dinero es importante para mí. Ya me parece bien. No todas las personas quizás piensan de la misma manera. Ya, pero si el dinero es importante para ti, la felicidad también tiene que ser. Hay gente que piensa que a veces uno tiene que decidir entre las dos cosas. Por ejemplo, tengo que elegir entre felicidad o dinero. Y no necesariamente es así. Tú puedes ser una persona feliz y puedes ganar dinero haciendo las dos cosas en una misma decisión. ¿Se entiende? Entonces no es como que sea una dicotomía y que tengas que tomar una decisión en vez de la otra. Y a veces los chicos como que se confunden un poco en eso. Es como voy a decidir esto que me deja plata en vez de que me haga feliz. En verdad tú puedes estudiar algo que te haga feliz y que te deje plata. Solamente tienes que encontrar la fórmula correcta para que así sea. ¿Ya? Entonces, siempre los valores van a guiar nuestras acciones. Siempre. ¿Ok? Pero la felicidad tiene que ser importante para nosotros. ¿Ok? Y eso es como algo que por favor tienen que grabarse. Cuando la felicidad de usted es importante, es mucho más fácil tomar decisiones porque van a saber el camino que tienen que tomar. Por eso tienen que saber qué cosas le hace feliz a ustedes, qué clase de vida quieren tener, cómo les gustaría trabajar, etc. Tienen que tenerlo muy claro. La felicidad tiene que ser tema y tiene que ser importante. Hagan que sea importante. ¿Ya? Por ejemplo, eh, ¿cuándo se ve esto? Yo me acuerdo que, por ejemplo, en el colegio, bueno, yo no tenía muchos recursos para ir a la universidad, tuve que estudiar con crédito, un crédito privado y CAE. Entonces, cuando estaba en la universidad, yo sabía que no tenía más opciones, ¿ok? O sea, para poder estudiar en la universidad. Entonces, si yo quería ser feliz, mi profesión es importante para mí, yo sabía que tenía que hacer sacrificios y tomar decisiones que fueran en eso. Entonces, por ejemplo, si había fin de semana, en lo que, no sé, mis compañeros salían y teníamos pruebas, yo no salía porque tenía clara la decisión que tenía que tomar, que tenía que estudiar y que me tenía que ir bien, porque no tenía más opciones, porque si me quitaban nuevamente los créditos me iba a poder seguir estudiando y mi felicidad obviamente en el mediano plazo se iba a alejar porque mi carrera era parte de mi objetivo de vida. Entonces, tú a través de acciones tienes que demostrar que tu felicidad te importa. ¿Ya? Tienes que demostrarlo. Entonces, ese tipo de decisiones no son difíciles de tomar cuando uno tiene claridad sobre esto que te estoy diciendo. ¿Ya?
Si tienes que hacer sacrificios, si tienes que de repente dejar de salir, si tienes que de repente dejar de juntarte con gente que, no sé, no te beneficia, te trae problemas o te aleja de tu meta, te aleja de tu felicidad, vas a tener mucha más claridad de la decisión que vas a tener que tomar sobre esas personas en tu vida cuando tú realmente tengas claro esto. Entonces, la lección sobre esta última pregunta es que haz que tu felicidad sea importante, que cuente y que se manifieste a través de decisiones que tú vas a tomar en tu vida. ¿Ok? Bueno, entonces, creo que estamos claros hasta ahora. Vamos a hablar sobre una última temática, que es tan simple como esto. Para encontrar tu identidad vocacional, tienes que tener clara tu identidad personal. Tienes que autodescubrirte. Si tú te autodescubres y vas indagando más en esto, va a surgir la identidad vocacional de forma fluida y muy manifiesta. ¿Ya? Bueno, aquí no voy a explayar mucho, pero estos son como algunos ejemplos que yo usualmente doy en charlas sobre personas que se han dedicado a cosas como no tradicionales, pero que le ha hecho muy feliz y han tenido que tomar decisiones no tradicionales. ¿Y qué le ha ido bien? Bueno, obviamente no voy a explayarme mucho sobre Tomás González o sobre Kramer, porque la verdad es que todos los conocen, pero lo que quiero que entiendan es que, por ejemplo, Kramer cuando estaba en el colegio ya se conocía que tenía habilidad para imitar gente, y sus compañeros lo incitaban así como que imitara a compañeros, que imitara a profesores y que imitara, por ejemplo, a famosos. Y ahí todos quedan impresionados y se dan cuenta que realmente tenía habilidad. Y él, al saber que tenía esta habilidad y tomársela en serio, y además que le gustaba, tomó el camino de ser un humorista. Y bueno, todos sabemos que una persona exitosa es lo que hace, etc. Tomás González, cuando era niño, era muy inquieto, siempre iba al parque con su familia y se quedaba jugando un montón, caminaba con las manos en vez de los pies en la casa de repente, y los papás se dieron cuenta de que él disfrutaba mucho hacer esto. Entonces lo metieron a un lugar en el que podía hacer actividad física y él obviamente estaba súper feliz en esto, así que se dieron cuenta que por ahí era el camino y él con el tiempo también se fue dando cuenta hasta que ahora obviamente ya todos saben que es un deportista elite de Chile y, y tuvo un camino muy esforzado para eso, entonces cumple como con todos los criterios que le estoy diciendo. Bueno, Richard Branson es un supermillonario británico que de hecho fue nombrado caballero por la reina, ese nivel. Y él también partió en el colegio, haciendo como emprendimiento desde muy pequeño. De hecho, creó una revista que se llamó Student, que hablaba sobre música y mil cosas. Y de ahí empezó con ese emprendimiento a hacer varios más y ahora el tipo tiene como 400 empresas. De hecho, Virgin Mobile, que era la empresa que estaba acá en Chile, o sea, no sé si todavía está, pero él es el dueño. Esta empresa Virgin Galactic, que también quiere ir al espacio, junto con SpaceX también, que ahora hace poco fue. Este tipo, de hecho, está dueño de una isla. Y todo eso partió desde el colegio. Todas estas personas partieron desde el colegio, descubriendo qué era lo que les gustaba y haciendo cosas con lo que les gustaba. Entonces, algunas veces ese autodescubrimiento te puede llevar, no sé, a ser un empresario, a ser un deportista, a ser un humorista, etcétera. Puede llevarte para mil caminos, pero siempre y cuando tú lo descubras y vayas en línea con ello. El caso que más me interesa acá es el que ven acá arriba a la derecha, que es de Gillian Lynn, ¿ya? Gillian Lynn es una norteamericana que cuando ella iba en el colegio le iba súper mal. Mal, así le iba muy, muy mal. Si ustedes creen que la va en el colegio, bien, sí, le iba muy mal. ¿Ok? Tenía rojo así como en todos los ramos. Y su mamá decidió llevarle a un especialista para saber qué era lo que tenía. Así que tenía algún problema o algo de aprendizaje, etc. Y la llevaron al especialista, le hicieron como varias pruebas y de repente la citaron a ella y su mamá para darle como el diagnóstico. ¿Ok? Y el especialista va y le dice, mire señora, vamos a dejar a Gillian, que en ese tiempo estaba muy pequeña, la vamos a dejar sentada acá en este sillón, nosotros vamos a conversar, nos vamos a alejar y vamos a ver qué es lo que hace y vamos a ver qué es lo que tiene. Y la mamá así como, ¿cómo vamos a saber qué es lo que tiene viéndola estando sentada? Bueno, y lo que ocurrió fue lo siguiente. El especialista dejó a Gillian sentada en un sillón, le prendió una radio, música, para que no se aburriera, y después se fue donde la mamá y se quedaron viendo a ver qué hacía. Y bueno, estaba esta chica sentada en el sillón y de repente se dieron cuenta que empezó a mover el pie. ¿Ya? Movía el pie y movía el pie al ritmo de la música que sonaba en la radio. ¿Ya?
Ya, pasó el tiempo, de repente se paró, se puso a caminar y se puso como a mover la cabeza todo el rato al ritmo de la música. Nada normal. Y de repente empezó a bailar al ritmo de la música. Entonces el especialista miró a la mamá y le dijo, señora, lo único que tiene su hija es que es bailarina, así de simple. Y la mamá entendió, y bueno, ahí se dio cuenta de muchas cosas porque cada vez que iba a ver si es que esta niña estaba estudiando, se dio cuenta que bailaba. Y ella lo veía como un problema, pero el especialista le explicó, lo mismo que yo le voy a decir ahora, que todas las personas tenemos habilidades distintas. ¿Ya? Entonces esta persona tenía una inteligencia de tipo kinestésica, que tiene que ver con el movimiento corporal. Ella le salía el movimiento mucho más fluido que otras personas, tenía que moverse para pensar. Hay personas que necesitan moverse como para funcionar. Y esta chica era ese tipo de persona. ¿Okay? Entonces, el especialista le dijo que esta chica era una bailarina. Por tanto, debería la mamá tratar de ponerla en algún lugar donde ella pudiera manifestar esta inteligencia kinestésica que ella tuviera. Y lo que ocurrió fue que la mamá la sacó del colegio y la puso en una academia de baile. La probaron todo, la chica demostró que bailaba súper bien, incluso mejor que las chicas que eran mayores y que llevaban tiempo en academia. Y la directora la vio y le dijo, por favor, déjela acá, vamos a trabajar con ella, se nota que tiene mucha sincronía, tiene manejo, fluidez en el movimiento, por favor, déjela acá. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Gillian se desarrolló en esta academia de coreografía, ¿cierto? En esta academia, y fue súper exitosa, muy exitosa. Fue una profesional, una bailarina profesional estupenda, hizo toda una carrera y al final de todo el proceso de convertirse en profesional en esto, ella después fundó su propia academia de coreografía y danza y creó coreografías de obras tan famosas como El Fantasma de la Ópera o Tigers, otras más que son súper famosas en Estados Unidos. Entonces, bueno, y la tipa de hecho multimillonaria y todo, o sea, muy, muy exitosa. Entonces, si alguien, por ejemplo, no entendiera esto de que todos tenemos habilidades distintas, que nos gustan cosas distintas y que tenemos que tomar los caminos que van orientados a eso, y si alguien no lo ve, probablemente se va a perder en alguno de los caminos que no van a ser los tuyos y va a terminar perdido en algún lugar oscuro, no sé, del País de las Maravillas, que era lo que veíamos recién. Tienes que saber hacia dónde vas a ir, ya tienes que saber cuáles son tus habilidades, tienes que saber cuáles son las opciones, los caminos, ir para allá, y obviamente te va a llevar al lugar en el que tú vas a ser exitoso, porque vas a estar trabajando junto con tus habilidades. ¿Ya? A mí me gusta mucho el caso de Gillian Lynn, es como uno de los que más se habla en términos como vocacionales, porque es un súper buen ejemplo y bueno, la verdad es que hay muchos casos más que este. ¿Okay? Entonces, estos son solamente cuatro. Yo, la verdad es que conozco muchísimos más, pero son solamente cuatro los que hablo ahora porque obviamente no nos da mucho el tiempo. Pero sí, ustedes pueden encontrar historias de montones de cosas. De hecho, yo conozco hasta titiriteros profesionales. Personas que hacen títeres y hacen obras con títeres, que han hecho obras con títeres en Europa, hacen como giras. De hecho, conozco dos titiriteros. Uno que hace obras en Europa y otro que hace obras en Latinoamérica, hace giras. Incluso el que fue a Europa aprendió francés porque hizo hartas obras por allá y la verdad es que es súper bien, súper bien. Y se puede vivir de eso, se puede vivir. Obviamente ahora en pandemia muchas profesiones están como complicadas, por decirlo así, pero en circunstancias normales la verdad es que uno debería desarrollar muchas cosas. O sea, nadie podría decir que los bailarines, por ejemplo, no deberían existir, porque quizás, no sé, en tiempo de pandemia no va a haber como un show, sí, pero es un tiempo y el resto de la vida la verdad es que puede vivir correctamente. Entonces, no me gusta mucho esta dicotomía de decir es que tengo que elegir dinero o felicidad. La verdad es que tú puedes elegir las dos, pero tienes que encontrar la manera de conjugarlas en una sola decisión, ¿ya? Entonces, encuentra tu identidad personal y va a aparecer la identidad vocacional, ¿ok? Bueno, y para complementar esto y ir terminando, hay que visualizar las circunstancias en las cuales ustedes quieren vivir. ¿Cuáles son las circunstancias como deseadas? Por ejemplo, ¿qué tipo de persona te gustaría ser en el futuro? En el ámbito personal, ¿qué tipo de persona te gustaría llegar a convertirte? Quizás tú podrías decir,
Me gustaría ser un profesional, no sé, en esta área me gustaría aprender idiomas, supongamos. Me gustaría desarrollar mejor mi carácter y no ser tan pesado, no sé. Me gustaría aprender a trabajar en equipo, me gustaría aprender de liderazgo, me gustaría aprender a comunicarme, desarrollar habilidades, lo personal. ¿Qué te gustaría? En lo familiar, ¿te gustaría a ti desarrollar tu familia? ¿Te gustaría apoyar a tu mamá, a tu papá? ¿Te gustaría vivir cerca de ellos? No sé, ¿qué es lo que te gustaría hacer a ti en el ámbito familiar en el futuro? En el profesional, quizás quieres terminar tu carrera, quizás después quieres tomar un magíster, quizás un doctorado, o quizás quieres trabajar, no sé, yo conozco, por ejemplo, varios niños que quieren trabajar en Teletón. Entonces, no solamente saben lo que quieren estudiar, sino que saben en dónde quieren trabajar y cuál es como el, el- cuál es el lugar donde ellos quieren desenvolverse como persona y aportar a la sociedad. ¿Ok? Entonces, eso está súper bien. O sea, como que si tú estás en un nivel de, como ves las carreras, hay muchos niveles más adelante que tú deberías analizar. O sea, ¿dónde te gustaría trabajar? ¿Qué te gustaría estar haciendo específicamente? ¿Te gustaría trabajar en una empresa en particular? ¿En algún otro país? No sé, hay muchas opciones. Y esas preguntas tienes que hacer. En lo espiritual también. ¿Cómo te gustaría desarrollarte en este ámbito? ¿Cuánto tiempo vas a dejar para tu desarrollo como personal en el futuro? ¿Te gustaría acercarte a gente de tu creencia religiosa? ¿Cómo lo vas a ir haciendo? ¿Te gusta acercarte a un grupo, a prácticas? No sé. Eso también lo puedes pensar hacia el futuro. En lo experiencial, ¿qué experiencias te gustaría ver en tu vida? ¿Te gustaría, no sé, ir a un festival en algún lugar? ¿Te gustaría viajar a X país? ¿Te gustaría hacer voluntariado? ¿Qué experiencias te gustaría vivir? Me gustaría, no sé, tirarme en el columpio del fin del mundo en Ecuador. Me gustaría, no sé, hacer surfing. Tienes toda esta vida por vivir. ¿Qué quieres hacer con esta vida? ¿Cuáles son las experiencias que quieres vivir? Entonces, tienes que visualizarte en ello. Piensa en el futuro. Anótalas, ¿ya? Porque de repente se te pueden ir esas cosas. Cuando te pongas a trabajar, a veces se te va a pasar que vas a estar con mucho tiempo trabajando y se te va a olvidar como estas cosas que son importantes, que son como paralelas al trabajo, ¿ya? Porque la vida obviamente es trabajo, tú tienes que trabajar, vas a gastar mucho tiempo trabajando, pero la vida también es más que trabajo. Y esas cosas no las tienes que olvidar, ¿ya? Tienes que hacerte metas con experiencia. Entonces, no se trata esto de soñar a tonta y a loca al futuro, sino que soñar, pero con un sentido, ¿ok? Soñar con un propósito de que la vida es más que el trabajo, la vida es más que solo estudiar, etc. Esos son medios para alcanzar muchas cosas, pero tienes que verte a ti mismo como un ser que tiene un ámbito personal, familiar, profesional, un ámbito espiritual y también un ser que vive experiencia, ¿ok? Esto es mucho más que simplemente una sola cosa en tu vida. Por eso me gusta mucho la frase que dice George Lucas, que dice, los sueños son sumamente importantes. Nada se hace sin que antes se imagine. Y por eso es importante imaginar. Imaginar es lo que te va a llevar a ti a cumplir esos sueños. ¿Ok? Entonces, el proyecto de guía, básicamente, tienes que ir conociendo lo que yo te decía, que son las fortalezas, las debilidades, los gustos, etcétera, de todo lo que mencioné. Haz lista con las cosas que te gustaría hacer en tu vida, las metas que te gustaría alcanzar, logros, etcétera. Y con eso tú tienes que ya empezar a plantearte metas a corto plazo, metas a mediano plazo y metas a largo plazo. Por ejemplo, una meta a corto plazo es que la próxima semana me vaya, no sé, súper bien en la prueba, porque esa prueba me va a permitir a mí prepararme bien para la PSU, ¿cierto? Y así alcanzar la meta que yo quiero, que es estudiar esta carrera. En el mediano plazo, supongamos, esta carrera sería, perdón, el objetivo a mediano plazo, por ejemplo, sería terminar una carrera universitaria, ¿ya? Porque un mediano plazo son como hasta 5 años, supongamos. Y en el largo plazo quizás podría ser tener una casa, vivir, no sé, en X ciudad, etc. Trata de pensar en esos términos, ¿ok? Pero para partir, yo creo que deberías enfocarte en plantearte objetivos como de corto plazo, como de semana a semana. Saca tu agenda, escribe, anota, ¿cierto? Ideas que tengas, cuándo tienes que cumplir con una tarea, cuándo tienes que estudiar, todas esas cosas te van a ayudar a ti a ordenarte para después empezar a pensar en los objetivos de mediano plazo y después pensar en los objetivos de largo plazo. Entonces, crear un proyecto de vida no es tan difícil, pero tienes que partir con el tema del análisis personal, con el tema de la reflexión personal, de quién soy yo, y luego empezar a anotar, tirar al papel, cumplir metas de mediano plazo, corto plazo, y ahí tirar líneas para las de largo plazo. ¿Ya? Y pensar en lo siguiente.
con esto yo creo que voy a ir terminando. A veces los chicos a su edad piensan que todo es como súper fácil, así como que van a poder ustedes llegar y alcanzar la meta como, no sé, terminar el colegio, universidad, trabajar, listo, ¿ya? Pero a veces no es tan así. A veces ocurren cosas entre medio que van a suceder, que van a ser complicadas, van a haber ramos que van a ser muy difíciles, puede que, no sé, te ocurra algún accidente entre medio, que suceda alguna cosa, pueden ocurrir mil cosas, ¿ok? Entonces, esto no quiere decir que tú tengas que dejar tu objetivo de lado, ¿ya? Sino que tienes que entender de que los planes no son siempre como nosotros los pensamos, no es una línea recta como en el primer dibujo, como uno lo tiene en la cabeza, sino que a veces tiene muchos recovecos, tiene puentes, rocas, caídas, y eso no quiere decir que tú tengas que abandonar tu plan, sino que tienes que entender que la vida simplemente no es lineal, no es fácil, ¿ya? Y te puede ocurrir que a veces pasen cosas. Por ejemplo, es normal que si tú vas a la universidad te eches un gap, supongamos, o te eches un año, supongamos. Y es normal, ¿ok? Eso no quiere decir que tú vayas a ser un mal profesional, eso no quiere decir que quizás tú no vas a terminar la carrera, porque es lo que le puede pasar a cualquier persona. Así que te enojo, vas a tener eventualidades en tu vida y eso no necesariamente significa que tú no vas a lograr tu meta, ¿ok? Entonces, sácate la idea de que todo va a ir así como súper plano, sino que ten en cuenta que la realidad a veces te va a tirar para arriba, otra vez para abajo, van a haber cosas que sortear, imprevistos, y van a suceder mil cosas, pero tú siempre tienes que tener claridad en tu meta y fijarla ahí. Que no te pierdas entre, por ejemplo, ese lago que está ahí o en el puente, y como que esa es la vida, ¿no? Ese es como el trayecto, ¿ok? No te vayas a perder de lo que realmente importa. Entonces, para terminar, quiero dejarlos con esta frase que dice, la vida no se trata simplemente como de encontrarse uno mismo, sino que también se trata de crearse. Entonces, esta charla es una invitación para que ustedes se vayan creando ustedes mismos. Uno tiene que encontrarse, tiene que saber y todo, pero también se trata mucho de crearse, hacia dónde quiero ir, qué tipo de persona quiero ser, dónde me gustaría estar de aquí a 5 años, dónde me gustaría estar de aquí a 10 años. Tienen que crearse, tienen que transformarse en lo que ustedes sueñan, ¿ya? Y ese es un proceso que va a tomar tiempo, que va a requerir que ustedes tiren cosas al papel, háganse un collage con las cosas que les gusten, anótenlas, pónganlas en su pieza, no sé. Pero imagínense esas cosas en el futuro y créanme que ahí se van a ir acercando mucho más a eso, ¿ya? Y bueno, espero que les haya gustado, espero que le den vuelta a muchas cosas que les acabo de decir. Yo creo que si ustedes tienen estas 5 preguntas, las trabajan, las piensan, le dan vuelta, conversan con gente sobre estas cosas que son importantes, van a encontrar respuestas. ¿Ok? Entonces, tengan claridad sobre las cosas que son importantes. Y estas preguntas son importantes. ¿Ok? Si de repente se pierden, no sé, entre carretear o en cagüines o no sé, esas cosas no te van a acercar a tu futuro, no te van a acercar a tu felicidad. Entonces, por eso siempre tengan la felicidad como objetivo primordial, porque así van a saber limpiar lo que importa de lo que no importa. Y si siguen mis consejos, siguen los pro tips, si ustedes se plantean las 5 preguntas, empiezan a trabajar en ellas, pensarlas y discutirlas y tirar líneas sobre eso, créanme que las cosas van a ser mucho más fáciles para ustedes. ¿Ok? Así que nada, espero que hayan disfrutado esta charla, espero que la vean una y otra vez para sacar nuevas cosas y que les vaya muy bien y que sean muy exitosos en todo lo que hagan en su vida. Yes. Chao, que estén muy bien.